Buenas tardes, Erev Tov, Shalom, Ahiot Ahabot. Buenas tardes, hola, amadas hermanas. Corim Lee, yo me llamo Surama Castillo. Shalom Ubrahame, yo la saludo desde Quetzaltenango, Guatemala. Esta tarde vamos a estudiar, seguir estudiando el alfabeto hebreo o el Aleph Beit en hebreo. En esta oportunidad vamos a hacerlo con la segunda letra, que es la letra Bet. La letra Bet también es llamada Bet. Su sonido es labiodental, como verdad, aunque algunas veces va a tener un punto en el medio y este punto se llama dagesh, y esto nos indica que su sonido entonces va a ser como una B labial, como bueno. La forma en que la vamos a escribir es la siguiente. La línea punteada es el ancho del renglón. Vamos a empezar del lado superior izquierdo, haciendo una línea horizontal. Continuamos de manera curva y luego vertical hacia abajo. Y seguidamente, levantando el lápiz primero, vamos a hacer una línea horizontal. Y no nos vamos a olvidar de dejarle una colita. El alefato hebreo ha ido cambiando con el tiempo y pues de la misma manera ha ido cambiando la ley. En el año 2000 antes del Mesías, estas por supuesto son fechas aproximadas, es conocido como el hebreo temprano. Luego en el año 1000 antes del Mesías es el hebreo medio o hebreo antiguo. En el 400 antes del Mesías es el hebreo tardío. Y por último tenemos el que se utiliza hoy en día, que es el hebreo moderno. Así es como ha ido evolucionando la Bet a través del tiempo. Del hebreo medio se deriva la B, que también pasó por latín, griego, etcétera, hasta llegar a nuestra B, y del tardío, el número 2. Cada letra del hebreo temprano es una figura que tiene un significado concreto. Al unir varias de estas letras y para formar una palabra, estas nos van a contar una historia o nos van a dar un mensaje. La figura regularmente representa el nombre de la letra. La letra Beit representa, como ustedes pueden ver, un plano en planta de una casa. Por supuesto que se refería a las casas que que hacían los nómadas o la gente en el desierto, incluso los antiguos hebreos, que se hacía con pieles de animales. Regularmente las casas se hacían de manera en que había una pared en la parte de en medio, en la parte interior era donde era el área de la mujer y en la parte externa, cerca de la puerta, era donde era la parte del hombre. Esto me hizo recordar que cuando el Mesías derriba la puerta intermedia, pues ya no hay ni mujer ni varón, ¿verdad? Bueno, la letra Beit en su significado pictográfico representa la casa, la familia, en o adentro o lo que está en el interior y también el número 2. Tenemos en la palabra muchos ejemplos de casa, pero por cuestión de tiempo, pues solamente vamos a ver dos. Por ejemplo, tenemos Génesis 28 del 16 al 17, que dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios es la expresión hebrea Beit El. Bait es casa, pero estos dos puntitos que ustedes ven debajo de esta letra Beit significa que la casa pertenece a alguien. Entonces, en este caso es Beit El, que es Dios, la casa de Dios. En español es la palabra Betel. En Miqueas 5:2 leemos, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En hebreo, Beit Lehem, Lehem es pan, casa del pan, donde nació el pan que descendió del cielo. Además del lugar o la estructura, significa familia. Leemos en Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Por supuesto que cuando el padre le dice casa, se está refiriendo a su familia, a su esposa, a sus hijos y sus nueras.
Tiene también otro significado, en o algo que está dentro de, o en el interior. Recordemos que la familia siempre está dentro de la casa regularmente. En Génesis 6:14 leemos, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por bait, por dentro y por fuera. La B también representa al número 2, por ser la segunda letra del alefbet. Se utiliza para nombrar los libros de la Biblia, por ejemplo, como Shemuel Bet, que está refiriéndose al segundo libro de Samuel. El número 2 es el primer número entero que es divisible. Eh, Así que entre sus significados encontramos división o separación. Dios en el principio separó las tinieblas de la luz, las aguas de las aguas, la mañana y la tarde. Al hombre lo separó en varón y varona. Más adelante, pues Israel fue separado en dos casas o dividido en dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Pero el plan de Dios y su propósito siempre ha sido la unidad, el ejad. Por eso la oración del Mesías fue, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. O sea que aunque el dos siempre representa división o separación, el propósito de Dios siempre ha sido la unidad. Y es que cuando hay unidad hay vida y hay bendición. La palabra, o sea, Yeshua y Dios son uno, por eso es que en Él está la vida. El hombre y la mujer, cuando son uno, es que pueden dar vida, cada uno por su lado, pues es imposible, ¿verdad? Por eso Dios los unió desde el principio, dice Génesis 2 del 23 al 24. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Recordemos también que la familia empieza con dos personas y pues van a su casa y mi madre tenía una expresión que decía, casados, casa de dos, ¿verdad? Cuando nosotros somos uno con la palabra y la obedecemos, entonces es cuando empezamos a dar frutos, si no, entonces la fe está muerta. Cuando la casa de Israel y la casa de Judá estén reunidas, entonces va a fluir vida y bendición. El dos también significa testigo, y solo cuando el testimonio de dos testigos es uno, entonces el testimonio es verdadero. Bueno, hay mucho que hablar con respecto al dos siendo uno, pero por cuestión de tiempo lo vamos a dejar acá. La primera palabra que encontramos en la Biblia es Bereshit, y la primera letra entonces es Beit. Yo no sé si ustedes se lo habrán preguntado. Muchos se lo han preguntado y hay muchas teorías al respecto. ¿Por qué no Aleph? Si Aleph es la primera letra del Aleph-Bet y además representa a Dios. Entonces, ¿por qué Beit? ¿Verdad? Entonces, por cuestión de tiempo, yo les voy a hacer una invitación. Por favor, vean la cápsula número 4 de memorización con nuestra hermana Débora. Ella explica muy claramente al respecto de esto, ¿verdad? Porque nuestro buen Dios empezó con una casa para ser habitada y poner ahí su familia. Dice Isaías 45:18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Muy buen padre empezando con un lugar, una habitación para poner a su familia. Decíamos entonces que la primera palabra de la escritura es Bereshit, la primera letra es Beit. ¿Alguien me puede decir cuál es la última palabra que aparece en toda la escritura? Tat, ¿Perdón? Amén. tat, Amén. ¿no? Ah, amén. Es la última palabra que aparece en Apocalipsis. Ah, Entonces, si tomamos la Beit y la Nun, esta se llama Nun Sufi, porque está al final de la palabra, se forma la palabra hebrea Ben. Ben quiere decir hijo. ¿Por qué hijo? Porque recordemos que en el Hijo, en el Hijo amado de Dios, en Yeshua, está contenida toda la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo, o sea, la palabra,
era Dios, y la palabra era con Dios, y el verbo era Dios. Muy bien, entonces tenemos que Ben es hijo y tiene también un significado pictográfico. Como decíamos, la Bey es una casa y la Nun es una semilla o una simiente. Con respecto a la simiente, dice Lucas 8:11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Yeshua, el Hijo amado de Dios, es la palabra y la palabra es la semilla. Por lo tanto, Yeshua es la semilla, es la simiente. Esa semilla es el medio por el cual hemos sido renacidos, porque la semilla es la que hace posible una nueva generación, la que hace posible que la vida continúe. Ven, el Hijo es quien hace posible que la casa o la familia continúe. Yeshua además es el templo perfecto, la perfecta habitación de Dios. Dice Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando Dios le da instrucciones a Moisés para hacer el tabernáculo, le dice, hazlo conforme al diseño que te mostré en el monte. El diseño era el Hijo. Las cosas terrenales nos muestran las celestiales. Todo esto me llevó a pensar. En el tabernáculo en el desierto se manifestaba la gloria de Dios. Cuando Yeshua se hizo carne, Juan dijo, vimos su gloria. Y de acuerdo a lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, 19 al 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo soy ahora entonces el templo de Dios. Su palabra está ahora en mi corazón, como lo estaba en el arca, en el lugar santísimo. Entonces quiere decir, por lógica, que donde yo esté, cualquiera que sea el momento, debería manifestarse la gloria de Dios y su presencia. Hay una promesa en la palabra que dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Esto me dice entonces que solamente siendo obedientes a la palabra es que la presencia de Dios se manifiesta a donde quiera que yo vaya y su nombre será glorificado. Amén. Muy bien, eso es con respecto a la letra B, pero llegó el momento más esperado. Dos hermanas, dos manitas levantadas, quienes se aprendieron estas letras. Recuérdense que en la cápsula anterior, mi hermanita Jasmine nos mostró estas letras y pidió que por favor se las aprendieran. ¿Hay alguien? Muy bien, hermana Lilia, perdón. ¿Puede abrir su micrófono y decirles? Sí, es Kaf, Lamed, Mem, Nun, Sameh, Ain. Muy bien, hermana. Metsuyan, Metsuyan. Muy bien. ¿Alguien más? Disculpen, no ve. ¿Ara Maldonado? Kaf, Lamed, Mem, Nun, Same, Ayin. Ay, muy bien. Metsuyan. Perdón, creo, también está Sandra. Sandra, ¿la puedes decir, por favor? Sí. Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samet, Ain. Muy, Metsuyan. Excelente, Toda gracias, Rabá. gracias. Muy bien, entonces, esta es la tarea para la próxima semana. P, Sadi, Kof, Reish, Shin y Taf. Así que, a ponerse a estudiar. Por último, vamos a aprender estas dos palabras. Metsuyan, que quiere decir excelente, muy bien, Tov Meon, muy bien. Y la siguiente es Lehitraot, que quiere decir hasta luego, hasta pronto, hasta la vista, adiós. Eso es todo, mis amadas hermanas. Toda Rabá, Lehitraot.